Audiolibro Comentario temático sobre el Corán. Autor Muhammad al-Ghazali. Traductor Isa García. Sura 9. At-Tauba, el arrepentimiento. Esta sura, también conocida como Al-Bara'a, fue revelada 15 meses antes de la muerte del profeta Muhammad en el año 632 después de Cristo, o 22 años después de comenzar a recibir las primeras revelaciones del Corán. A lo largo de estos 22 años, el modo de actuar del profeta hacia los enemigos fue dictado por la siguiente declaración coránica: Yo soy responsable de mis obras y vosotros de las vuestras. Vosotros no sois responsables de lo que yo haga, como yo tampoco soy responsable de lo que hagáis. Sura Yunus, versículo 41. Es una forma de actuar que cualquier persona sensata puede considerar como pacífica. Sin embargo, algunos detractores del Islam estaban convencidos de que no debía arraigarse ni expandirse por el resto de Arabia. Promovieron una serie de expediciones e incursiones militares en contra de los musulmanes, las que en su mayoría terminaron en la destrucción de sus tropas y siendo finalmente arrasadas por los musulmanes. No obstante, no aprendieron la lección y tan pronto como finalizaba una confrontación o una batalla, ya se encontraban preparándose para la siguiente. Eventualmente, terminaron convirtiéndose en grupos merodeadores e invasores que amenazaban la estabilidad y la seguridad del joven Estado musulmán de Medina, lo que suscitó la necesidad de los musulmanes de luchar y tomar una decisión definitiva respecto a ellos. Este es el objetivo y la justificación de la limitación de responsabilidad que aparece al principio de esta sura, que fue realizada en nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam a través de la revelación coránica. Lamentablemente, por lo general, esto ha sido maliciosamente mal interpretado por algunas personas para demostrar que la sura era, en efecto, una declaración de guerra, entre comillas, para todos los no musulmanes. Sin excepción, frases como "y luchad contra los incrédulos todos juntos" fueron sacadas de contexto e interpretadas como todos los no musulmanes, sin excepción, omitiendo el resto de la oración que dice ya que ellos también luchan juntos en vuestra contra. Algunas personas también interpretan la palabra personas en el versículo 3 que dice Allah y su mensajero anuncian a las personas el día más importante de la peregrinación, como refiriéndose a toda la humanidad, pasando por alto las excepciones y los comentarios que siguen en el mismo versículo. Las excepciones son: excepto para aquellos que no quebrantaron los pactos que habéis celebrado con ellos, ni apoyaron a nadie contra vosotros. Versículo 4. El significado no podría estar más claro o más inequívoco. La guerra, por lo cual no se debe pedir ningún tipo de disculpas, sería llevada a cabo específicamente en contra de aquellos grupos que ayudaron a los enemigos del Islam o que violaron los derechos humanos de los musulmanes. Los comentarios que siguen son incluso más significativos. En todo conflicto existen personas inocentes que no tienen la tendencia a apoyar ninguno de los bandos participantes. Se le ordenó al profeta que garantice la seguridad de estas personas y que les asegure el derecho de tránsito hasta que lleguen a sus tierras seguras. Dios dice: si alguno de los idólatras te pidiera protección, ampárale, para que así recapacite y escuche la palabra de Allah. Luego, si no reflexiona, ayúdale a alcanzar un lugar seguro. Esto es porque son gente ignorante. Versículo 6. ¿Cómo puede esto ser una promulgación de agresión o una incitación a la guerra? Este malentendido parece haber surgido cuando algunos comentadores e historiadores extendieron las declaraciones de la sura para abarcar las conquistas musulmanas que tuvieron lugar en los últimos años en Egipto, Siria e Irak, y que luego permitiría a los musulmanes arrasar con todo el imperio persa y una gran parte del imperio bizantino. Sin embargo, esta interpretación es totalmente injusta, ya que los ejércitos musulmanes no tenían como objetivo las capitales de esos imperios, sino que se extendieron por otras tierras usurpadas por ellos para ayudar a las comunidades que habían sido dominadas por la fuerza. Los conflictos armados que se suscitaron
entre estas dos potencias o sus representantes fueron una respuesta musulmana a la agresión y a la intimidación, además del deseo de liberar a estas comunidades y desvincularlas del control bizantino o persa, tanto político como cultural y religioso. Solo de esta manera, estas comunidades fueron capaces de conocer el Islam y de adoptar su cultura y su forma de vida. De este modo, la sura no incita de ninguna manera a los musulmanes a participar de la guerra o a presentar justificativos religiosos o legales que respalden la hostilidad o la agresión hacia personas pacíficas o inocentes. Analicemos más de cerca sus tópicos y argumentos principales. La sura comienza instruyendo al profeta sallallahu alaihi wasallam a darles a sus enemigos en Arabia, que se encontraban en guerra con los musulmanes, un periodo de gracia de 4 meses y el cese de las hostilidades. Les otorgó este tiempo para que pudieran reconsiderar sus actitudes y formas de actuar hacia el Islam y los musulmanes. Dios les dice a estos enemigos: os concedemos solo 4 meses, oh idólatras, durante los cuales podréis transitar con seguridad en la tierra para reflexionar y arrepentiros de vuestra incredulidad o para alistaros para la partida. Y sabed que luego de esto no podréis escapar del castigo de Allah y que Él humillará a los incrédulos. Versículo 2. Esta concesión no fue de ninguna manera hecha por debilidad y por consiguiente no deberían haber sido engañados por cualquier tipo de fuerza de la que hayan gozado o por algún tipo de tentación que aprovechase de la situación. El anuncio se realizó durante la peregrinación a la Meca, en la cual en esa época tanto los musulmanes como los no musulmanes de toda la península arábiga podían participar. Así se lo hacía público y se trataba de alcanzar a la mayor cantidad de personas posibles en Arabia en esa época. La sura continúa analizando esa decisión, poniendo fin a todas las posibles acusaciones e imputaciones de agresión realizadas en contra de los musulmanes con las siguientes palabras: ¿cómo podrían Allah y su mensajero respetar un pacto celebrado con los idólatras, siendo que ellos no dudaron en combatirlos? Pero si aquellos con quienes habéis pactado anteriormente junto a la mezquita sagrada en la Meca cumplen lo pactado, cumplidlo vosotros también. Versículo 7. La distinción está muy clara. Los compromisos y las obligaciones deben ser respetados y honrados por ambas partes. No obstante, la sura continúa con la siguiente advertencia: si os sometieran, no tendrían compasión ni respetarían lazo familiar ni pacto alguno. Quieren agradaros con sus palabras, pero sus corazones os rechazan, y la mayoría de ellos son perversos. Estos cambian los signos de Allah por un vil precio y apartan a los hombres del sendero de Allah. Qué pésimo es lo que hacen. No respetan pacto alguno con los creyentes ni aunque sea con sus parientes. Estos son los verdaderos transgresores. Versículos 8 a 10. Los musulmanes no cometieron ningún tipo de agresión ni planeaban atacar ni quebrantar los acuerdos. De hecho, uno puede determinar cierto grado de miedo y de ansiedad por parte de los musulmanes, quienes sentían que estos actos de intimidación mostraban confianza y fuerza en los campos enemigos. Dios intentó aliviar ese miedo pidiéndoles a los musulmanes que siguieran luchando y que enfrentaran a sus enemigos con la frente en alto. Combatid entonces a los líderes de la incredulidad para que dejen de agrediros, pues para ellos no existen los pactos. Versículo 12. La confianza y la honestidad provienen de la fe y del compromiso con la siguiente afirmación: las personas desviadas y sin escrúpulos no son dignos de confianza. Los pedidos y las incitaciones continúan. ¿Acaso no combatiríais a quienes faltan a sus juramentos y planean la expulsión del mensajero, y ellos son los que comenzaron primero a combatiros? ¿Acaso les teméis? Sabed que Allah es más digno de que le temáis, si es que sois creyentes. Versículo 13. A medida que seguimos leyendo, se clarifica el hecho de que los grupos con los que se podía luchar no eran personas pacíficas ni dignas de confianza. Por el contrario, eran personas con arraigados rencores que promovieron e instigaron la agresión y el ataque contra el Islam y los musulmanes
por un considerable periodo de tiempo. Como se expone a continuación, el tono de la sura se vuelve aún más vigoroso. Combatidlos, pues Allah los castigará a través de vuestras manos, les humillará, os concederá el triunfo sobre ellos y curará así los corazones de los creyentes, purificándolos del rencor que hay en ellos. Versículos 14 y 15. En este pasaje no se puede encontrar ni un solo vestigio de incitación o de agresión en contra de personas inocentes o pacíficas. La verdad es que describir a esta sura como un cambio radical en la actitud del Islam hacia la guerra es un malentendido importante. Los musulmanes siempre han sido y continuarán siendo personas amantes de la paz, que utilizan debates abiertos y medios pacíficos, persuasivos para presentar sus creencias religiosas y los principios de su forma de vida, y se rehúsan a ser intimidados o presionados. Antes de la revelación de esta sura, el paganismo árabe había sido aceptado por 22 años. Aún así, los árabes no musulmanes continuaron considerando al Islam como una religión ilegal en la Meca. Se rehusaron a reconocer al nuevo Estado musulmán que surgía en Medina e insistieron en declararle la guerra, lo que provocó más de 30 batallas y enfrentamientos. Durante estos largos años de confrontación, las bajas árabes no fueron más de 200, una cifra que no puede compararse con el número de protestantes asesinados por los católicos franceses en la célebre masacre del día de San Bartolomé ocurrida en 1572 en París. En efecto, a lo largo de esos 22 años, los musulmanes fueron guiados por las instrucciones coránicas que decían: por eso, oh Muhammad, exhorta a aceptar el Islam y obra rectamente como te fue ordenado, y no sigas sus deseos de abandonar la difusión, y diles: creo en los libros anteriores que Allah reveló y me fue ordenado ser justo con vosotros al juzgaros. Allah es nuestro Señor y también el vuestro. Nosotros seremos juzgados por nuestras obras y vosotros por las vuestras. No hay lugar a disputas entre nosotros y vosotros, pues ya se ha evidenciado la verdad. Allah nos reunirá a todos el día del juicio y ante él compareceremos. Sura Ash-Shura, versículo 15. Lamentablemente, todo resultó ser en vano. El lema de tú practica tu religión y yo practico la mía, que había sido planteado por los musulmanes, fue rechazado. Los árabes insistieron en la confrontación armada y fue entonces cuando los musulmanes les dieron un plazo de 4 meses para decidir si preferían cambiar de opinión y evitar fomentar los problemas o abandonar la región que para ese momento se había convertido en un dominio musulmán. La única otra ley establecida por el Islam en esa época era que ya no debía permitírseles a los idólatras realizar la peregrinación a la Meca y nadie debía orar desnudo ante la Kaaba, como era de costumbre de los árabes paganos. Se destruyeron todos los ídolos en torno a la Kaaba y la Meca purgó toda forma de adoración de ídolos de una vez por todas. Esto se afirmó en la Sura. No les corresponde a los idólatras frecuentar las mezquitas de Allah mientras sigan en su incredulidad. Sus obras serán en vano y sufrirán eternamente en el infierno. Solo deben frecuentar las mezquitas de Allah aquellos que creen en él en el día del juicio, practican la oración prescrita, pagan el zakat y no temen sino a Allah. Versículos 17 y 18. Naturalmente, Dios sabía que la vida de Muhammad estaba llegando a su fin. Vivió apenas 15 meses luego de la revelación de esta sura. Había llegado el momento de preparar a los musulmanes para los tumultuosos acontecimientos y las graves consecuencias que habrían de sucederse. Si bien Arabia ya se había convertido al Islam, los bizantinos todavía constituían una amenaza en el norte. Algunos árabes no musulmanes que se habían escapado de allí todavía
todavía sentían rencor y tenían sentimientos agresivos en contra del Islam. Los problemas en potencia eran en verdad muy reales. Ni bien se esparció la noticia de la muerte de Muhammad en el año 632 de nuestra era, la rebelión se desató en diversos lugares en los confines de la península arábiga. El primer sucesor del profeta y califa Abu Bakr tuvo la responsabilidad de acabar con la rebelión antes que los musulmanes fueran capaces de sentirse completamente seguros y confiados para arrasar con los bizantinos, cuyo reinado sobre Siria y Palestina representaba un obstáculo real para la expansión del Islam hacia el norte. De esta manera, los musulmanes en esencia se oponen a la guerra y nunca son los primeros en declararla. Como cuestión indispensable en su propia religión, se les enseña que no deben imponer sus creencias sobre otras personas por la fuerza. Su misión consiste en impartir y comunicar el mensaje de Dios, dejando que las personas decidan libremente si quieren aceptarlo o rechazarlo. Los que se rehúsen a creer son libres de seguir viviendo sus vidas en paz, siempre y cuando no sean un obstáculo o una amenaza para el Islam y los musulmanes, quienes consideran su fe como la mayor y más vital relación entre Dios y la humanidad y sienten que es su responsabilidad hacer que otras personas la conozcan, dándoles la oportunidad de entenderla y apreciarla. Esta es la base de la relación entre los musulmanes y los no musulmanes en la sociedad islámica. En otra parte del Corán, Dios dice: «Y si se retiran y no os combaten y os proponen la paz, entonces Allah no os concede autoridad para agredirlos». Sura An-Nisa, versículo 90. Aquellos que se levanten en armas en contra de un Estado musulmán o parte de él serán confrontados y, de ser derrotados, deberán ser desarmados. Una vez que esto sea alcanzado, serán libres de vivir sus vidas y de practicar sus creencias en paz y seguridad bajo la protección de las autoridades musulmanas, y a cambio deberán pagar un impuesto. Estos son los antecedentes de cómo surgió la prescripción del jizya o impuesto. No se debe a aquellos que tienen una posición neutral o que nunca se sublevaron en contra del Estado musulmán. La sura explica ampliamente las razones por las cuales se estableció este impuesto y estipula quién debe pagarlo. Estos son quienes no creen en Allah ni en el día del juicio, no respetan lo que Allah y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, de entre la gente del libro, judíos y cristianos, a menos que éstos acepten pagar un impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. Versículo 29. Las personas que deben pagar esta clase de impuesto son descritas a continuación. Pretenden extinguir la luz de Allah con sus palabras sin fundamentos, pero Allah hará que su luz prevalezca. Versículo 32. Algunos de sus líderes religiosos son considerados ambiciosos y fraudulentos. Si examinamos más de cerca cómo fue implementado este impuesto de jizya, queda muy en claro que como resultado de las primeras grandes cantidades de personas convertidas al Islam en países como Egipto, Persia y Asia Menor, los fondos que se recolectaban provenientes de este tipo de impuesto disminuyeron drásticamente para el indudable regocijo de los musulmanes. El objetivo de la misión de Muhammad nunca fue el de acumular riquezas, sino hacer conocer la orientación y la misericordia de Dios. Abu Bakr radiallahu anhu, el compañero más cercano de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lideró a los musulmanes durante la peregrinación a la Meca en el 9º año de la Égira, en el 631 después de Cristo, en el que también participaron los árabes no musulmanes. La peregrinación organizada un año después fue liderada por el mismo profeta, pero restringida solo a los musulmanes, ya que Dios declaró en el Corán que: «Oh creyentes, por cierto que los idólatras son impuros de corazón, que no se acerquen pues a la mezquita sagrada». Versículo 28.
Toda la oposición al Islam por parte de las personas no musulmanas en Arabia se desplomó. Todos los tratados y acuerdos vigentes hasta el momento finalizaron y el profeta asumió la completa soberanía religiosa, política y administrativa sobre toda la región. Se abolió la adoración de ídolos, como resultado de una serie de confrontaciones con los musulmanes, de las cuales la última tuvo lugar durante el sexto año luego de la Égira, en el año 628 después de Cristo en Jaibar, en el centro norte de Arabia. El poder y la influencia judía también se vio afectada. Desde luego, los judíos continuaron viviendo y prosperando en paz, siendo granjeros y comerciantes en Medina y en diversas partes de Arabia, aunque ya no contaban con una presencia militar organizada. A pesar de esto, su libertad religiosa y personal fue plenamente garantizada y protegida. Cuando el profeta murió, se descubrió que un escudo suyo se encontraba empeñado donde un ciudadano judío en Medina. Las delegaciones cristianas llegaban a Medina en multitudes, como ya lo habían hecho en la Meca anteriormente, desde diversas partes de Arabia y de las regiones aledañas, para aprender la nueva religión, debatir con el profeta y comparar lo que habían escuchado con sus propias creencias y escrituras. Por supuesto, algunos de ellos se convirtieron al Islam. Los musulmanes no consideraron esto como una amenaza. La mayor amenaza que se consideraba que podía surgir provenía de las fuerzas del Imperio bizantino que gobernaba en Siria y el norte de Palestina. Los bizantinos comenzaron a preocuparse por el Islam y a implementar medidas para frenar su expansión en los territorios. Aquí debemos resaltar los siguientes dos hechos importantes. Uno, el Islam mostró una gran cordialidad y calidez hacia los cristianos. Cuando los musulmanes de la Meca consideraron por primera vez escapar de la persecución de los árabes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les aconsejó en el año 615 después de Cristo refugiarse con Negus, el rey cristiano de Abisinia, a quien describió como a un rey justo y benevolente. El Corán, en la sura titulada Ar-Rum o los romanos, expresó un fuerte apoyo a los cristianos en su lucha contra los persas en el año 615 después de Cristo en Siria y predijo que triunfarían en la segunda etapa de la batalla. De acuerdo al Corán, el hecho de que los líderes y clérigos religiosos dicten leyes e implementen prácticas y decretos religiosos por su propia cuenta no es más que una herejía. Las iglesias de Norteamérica y en Europa han bendecido las guerras coloniales. Los bizantinos habían atrincherado su poder en el norte de la península arábiga y fueron conocidos por recurrir al uso de la fuerza para impedir que el Islam se introdujera en su territorio. Los ejércitos bizantinos se trasladaron hacia el sur para reforzar la autoridad bizantina en esa región, enfrentándose dos veces con los musulmanes en Mu'tah en el año 629 después de Cristo y en Tabuk en el año 630 después de Cristo. Sin embargo, no queda duda que los musulmanes buscaban tener acceso a la población de los territorios bizantinos para hacerles conocer el Islam, una tarea que sintieron como su derecho. No obstante, aquellos primeros musulmanes también eran conscientes de que no podían utilizar la fuerza o la coerción para imponer su religión a los demás. Los bizantinos se resistieron a esto y parecían estar determinados a hacer progresar su versión del cristianismo y a imponerla en sus súbditos. Sus emperadores habían rechazado desde antaño la doctrina de Arrio, de que Jesús tenía una naturaleza humana y no divina. Prohibieron las iglesias de Oriente que diferían radicalmente con ellos sobre la naturaleza de Cristo. Arrestaron al patriarca de Egipto y mataron a su hermano. Sin embargo, los musulmanes pelearon por la libertad de culto. Entraron en Egipto y Siria, ofreciendo seguridad e inmunidad de la persecución y garantizando la libertad de conciencia. Anticipándose a la resistencia bizantina, el profeta puso mucha atención en remover las barreras que impedían el ingreso del Islam al norte de Arabia. Se emprendió en la movilización de las fuerzas musulmanas para permitirles hacerle frente a la intimidación bizantina. Cuando llegó el momento de la confrontación, los bizantinos eran considerados la nación más poderosa sobre la faz de la tierra.
habían derrotado a los persas y se habían convertido en una superpotencia que dominaba toda el área. No es algo sorprendente, entonces, que algunos musulmanes se estremecieran cuando la guerra con los bizantinos se volvió inminente. Otro peligro más siniestro también se estaba poniendo en evidencia: los hipócritas o los traidores que trabajaban infiltrados en la comunidad musulmana. Así, la segunda mitad de la sura está destinada a exponer a estas personas hipócritas e indecisas y al mismo tiempo a movilizar a los musulmanes leales y sinceros a entrar en acción. Se dirige a ellos de una manera muy clara: oh creyentes, ¿por qué cuando se os ordena combatir por la causa de Allah os aferráis a la vida? ¿Es que preferís la vida mundanal a la otra? Sabed que los placeres mundanos en comparación con los de la otra vida son insignificantes. Si no salís a combatir, os azotará un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y Allah os sustituirá por otro pueblo que socorrerá al profeta y combatirá por su causa. Versículos 38 y 39. Había llegado el momento de limpiar a la comunidad musulmana y a las tierras musulmanas de los hipócritas. El reino del Islam debía ser defendido y consolidado. Esta sura se presenta como una serie de enseñanzas intensivas, como una rica y poderosa mezcla de instrucciones y elevadores de la confianza que preparan a los musulmanes para enfrentar el mundo sin el liderazgo, inspirado de forma divina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera enseñanza fue la confrontación con los bizantinos. Trataba de poner al descubierto los puntos fuertes, así como también los débiles de los musulmanes, tanto a un nivel individual como colectivo. Las personas que luchan por una causa justa solo pueden triunfar si su lealtad hacia Dios es más fuerte que la lealtad de sus enemigos hacia sus objetivos y líderes. Dios dice: hay hombres que toman en lugar de Allah a otras divinidades y las aman igual que Allah, pero los creyentes aman más a Allah de lo que estos aman a sus divinidades. Sura al-Baqarah, versículo 165. Esto se vuelve más claro en momentos críticos de conflicto entre los creyentes y los incrédulos fanáticos. Por lo tanto, leemos las siguientes palabras en la sura. Diles, oh Muhammad, si vuestros padres, hijos, hermanos, esposas y familiares, los bienes que hayáis adquirido, los negocios que temáis perder y las propiedades que poseáis os agraden, son más amados para vosotros que Allah, su mensajero y la lucha por su causa, pues entonces esperad que os sobrevenga el castigo de Allah y sabed que Allah no guía a los corruptos. Versículo 24. Cuando llegó el momento de dar la orden de enfrentar a los bizantinos, los principales factores que predominaban se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Los bizantinos eran la superpotencia indiscutible de la región, especialmente después de su aplastante victoria sobre los persas. 2. Los musulmanes constituían una pequeña parte de la población árabe que se había convertido a la nueva religión, mientras que la mayoría de los árabes continuaban siendo clientes o súbditos del imperio bizantino o del persa. 3. La fuerza de combate musulmana era relativamente limitada y escasa, como se evidencia en las batallas de Mu'tah y Datus Salasil. 4. El interior de la joven comunidad musulmana se encontraba plagado de conspiraciones por parte de los hipócritas y de un grupo de personas descontentas que no se habían integrado completamente a la nueva sociedad y que eran presas de los rumores, complots y otras influencias. La sura apareció en el momento adecuado para examinar a la comunidad musulmana y exponer sus debilidades antes de que fuera demasiado tarde. Ataca a los que se rehúsan a reunirse en la lucha por la causa del Islam con las siguientes palabras: oh creyentes, ¿por qué cuando se os ordena combatir por la causa de Allah os aferráis a la vida? ¿Es que preferís la vida mundanal a la otra? Sabed que los placeres mundanos en comparación con los de la otra vida son insignificantes. Versículo 38.
La sura rechaza las absurdas y falsas excusas provistas por los cobardes y los perezosos. En cambio, aquellos que creen en Allah y en el día del juicio no se excusan para que les eximas de la obligación de contribuir con sus bienes y combatir como lo hacen los hipócritas. Y Allah bien sabe quiénes son los piadosos. En verdad, quienes pretenden evadir el combate no creen en Allah ni en el día del juicio. Sus corazones están llenos de dudas y por ello vacilan. Versículos 44 y 45. Luego leemos en la sura: a los beduinos que se presentaron ante ti, oh Muhammad, pidiéndote permiso para quedarse y no ir a luchar sin excusa válida, y a los que desmintieron a Allah y a su mensajero y se quedaron sin excusarse siquiera, a estos incrédulos Allah les infligirá un castigo doloroso. Versículo 90. Ciertamente muchas personas que eligieron quedar rezagadas y que se rehusaron a unirse en la lucha eran escépticos que no tenían confianza en el Islam. Una de estas personas se atrevió a pedirle al profeta que le permitiera permanecer en su hogar, ya que temía caer en la tentación, como él dijo de las hermosas mujeres bizantinas. Dijo que solo iría y lucharía si el profeta le garantizaba que no caería en la tentación. Entre ellos, los hipócritas, hubo quien te dijo: oh Muhammad, permíteme quedarme y no me expongas a la tentación. ¿Acaso no cayeron en la sedición al negarse a combatir? En verdad, el infierno acorralará a los incrédulos. Versículo 49. Es natural que los que vayan a la guerra se enfrenten con muchos desafíos, pruebas y tentaciones, incluyendo la posibilidad de ser derrotados, que es una dura prueba en sí misma. No obstante, la sura reconforta al profeta y a los musulmanes con las siguientes palabras: si obtienes una victoria, se apenan, y si eres derrotado, dicen: nosotros estábamos prevenidos y por ello no participamos del combate, y se marchan contentos. Diles, oh Muhammad, no nos acontece más que lo que Allah decretó para nosotros. Él es nuestro protector y a Allah se encomiendan los creyentes. Versículos 50 y 51. La batalla de Tabuk en el año 630 después de Cristo provocó la ira de Dios sobre los hipócritas que habitaban la comunidad musulmana. Puso al descubierto sus intrigas y los expuso completamente al resto de la comunidad. Como dije anteriormente, esto fue necesario para limpiar las filas musulmanas y remover los obstáculos para dar lugar a una nueva etapa en la historia y la difusión del Islam. Los hipócritas y los traidores pueden destruir cualquier sociedad, sin importar su poderío político o económico. En la sura, Dios dice: que no te maravillen, oh Muhammad, ni sus bienes ni sus hijos, pues Allah decretó que se extraviaran por ellos. Así quiso castigarles en esta vida y que mueran en la incredulidad. Versículo 55. Los hipócritas se presentan con diferentes disfraces. Fueron las personas codiciosas y egoístas que solo estaban felices si recibían obsequios monetarios del profeta. De lo contrario, maldecían y se quejaban. La sura los describe de la siguiente manera: de entre ellos, los hipócritas, hay quienes critican el cómo repartes las caridades, oh Muhammad. Si les das de ellas, es decir, lo que pretenden, quedan satisfechos, pero si no lo haces, se molestan. Versículo 58. Otros difundían rumores e inventaban mentiras maliciosas acerca de la persona del profeta. Sin embargo, se presentaban ante él y le juraban que nunca habían dicho tales cosas. Se aprovechaban de la magnanimidad y benevolencia del profeta. La sura también expone este aspecto de su conducta de la siguiente manera: entre ellos, los hipócritas, hay quienes critican al profeta y dicen: es todo oídos y acepta todo lo que le dicen, pero ello es para vuestro bien. Él, el profeta Muhammad, cree en Allah, confía en la palabra de los creyentes y es una misericordia para quienes verdaderamente creen de vosotros. Y quienes hostiguen al mensajero de Allah recibirán un castigo doloroso. Versículo 61. Estos hipócritas contaban con personas que los apoyaban y grupos especiales con quienes se congregaban en privado. Como un fenómeno, surgieron gradualmente de una serie de diferentes situaciones y por diversas razones. Si bien el Corán hace referencia a ellos en muchas ocasiones, esta sura hace todo lo posible para exponerlos y condenar sus objetivos y actividades. Como mencionamos
mencionamos anteriormente, esto fue estipulado por la fase decisiva y crítica alcanzada por el Islam cuando la sura fue revelada. Los musulmanes habían establecido su liderazgo religioso y político sobre la península arábiga y se estaban preparando para enfrentar a la superpotencia más fuerte de la época, el Imperio Bizantino. Si el profeta Muhammad hubiera vacilado en ese momento, la existencia misma y todo futuro del Islam habrían sido puestos en peligro. De hecho, los hipócritas y los árabes no musulmanes esperaban con ansias que los musulmanes fueran derrotados por los bizantinos, lo que habría sido el fin del Islam. Sin embargo, el Corán reconfortaba a Muhammad y a los musulmanes con las siguientes palabras: Él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque esto disguste a los idólatras. Versículo 33. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse rápidamente, contrario a lo que esperaban los hipócritas, cuyas actividades llegaron a su punto cumbre cuando los musulmanes se preparaban para la guerra. Y cuando es revelada una sura en la que se les ordena creer en Allah y luchar junto al mensajero, los más ricos de ellos se excusan, sin siquiera contribuir con sus bienes, y dicen: permítanos quedarnos con los eximidos. Por haber preferido quedarse con los eximidos, Allah bloqueó sus corazones y no pueden discernir. El mensajero y quienes creen en él contribuyen con sus bienes y luchan. Estos serán inmensamente agraciados en esta vida y en la otra, y serán quienes triunfen. 86 a 88. El fenómeno de los hipócritas apareció por primera vez luego de que los musulmanes emigraran a Medina en el año 622 después de Cristo. En esta época ya estaba claro que el Islam era más que solo un sistema de creencias, era también una entidad política que reducía seriamente las probabilidades de éxito de alguna personalidad tribal o religiosa en Arabia, que aspirara al liderazgo o al poder político o religioso. Algunos pensaron que abandonar el estilo de vida pagano y promiscuo al que estaban acostumbrados era demasiado para ellos. En la etapa inicial, el enfoque del Islam al tratar con este problema fue delicado y tolerante, mientras que la amenaza de los hipócritas, documentada apropiadamente en las suras reveladas en Medina, comenzaba a crecer. Se hace evidente en esta sura que el Corán adopta un enfoque inequívoco hacia ellos, que culminó con la confrontación que se describe en esta sura. De hecho, los comentarios del Corán acerca de los hipócritas luego de la derrota de los musulmanes en Uhud fueron bastante indulgentes. Y recordad lo que os aconteció el día que se enfrentaron los dos ejércitos por voluntad de Allah, para distinguir quiénes eran los creyentes y distinguir también a los hipócritas, a quienes se les dijo: combatid por la causa de Allah o defendeos. Dijeron: si supiéramos combatir, os seguiríamos. Aquel día estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe, porque decían lo que no había en sus corazones, pero Allah es quien mejor conoce lo que ocultaban. Sura Al-Imran, versículos 66 y 67. Sin embargo, el tono del Corán ya era claramente diferente en relación a aquello que se rehusaron a unirse a la batalla de Tabuk. Dios dice con tono de reprimenda: juran por Allah los hipócritas que no dijeron nada en contra de la religión de Allah y su mensajero, y he aquí que dijeron palabras que evidenciaban su incredulidad, y así renegaron después de haber aceptado el Islam. También se propusieron matar al profeta en la batalla de Tabuk, pero no lo lograron, y a pesar de que Allah y su mensajero les agraciaron, rechazaron el mensaje. Versículo 74. Algunos de los hipócritas prometieron que si se hacían ricos serían buenos con los demás y contribuirían con las campañas militares. Sin embargo, luego se retractaron. La sura los expone nuevamente.
Entre ellos, los hipócritas, hay quienes tomaron un compromiso con Allah diciendo: si Allah os agracia, haremos caridades y nos contentaremos entre los virtuosos. Pero cuando Allah les agració con su sustento, se mostraron avaros, se rehusaron a pagar el zakat y rechazaron el Islam. Allah les infundió la hipocresía en sus corazones y perdurará hasta el día en que se encontrarán con él. Versículos 75 a 77. De esta manera era inevitable que la sociedad musulmana se protegiera de los hipócritas. Se estaban volviendo demasiado cínicos e injustamente críticos con aquellos musulmanes buenos y sinceros que trataban de hacer lo mejor posible para el Islam y los musulmanes. Esto amenazaba con debilitar la unidad y el bienestar de toda la comunidad. Estos critican a los creyentes que ofrecen grandes caridades, diciendo que con ello ostentan, y se burlan de quienes no encuentran qué dar salvo con un gran esfuerzo por su estrecha situación. Pero Allah se burlará de ellos y recibirán un castigo doloroso. Versículo 79. Los hipócritas crecían en poder y en número. Se habían embarcado en la construcción de una mezquita propia como una alternativa a la mezquita del profeta, donde pudiesen reclutar nuevos adeptos, realizar las reuniones y planear sus campañas. Nuevamente, la sura expone estos planes sin piedad. Quienes de los hipócritas construyeron una mezquita para hacer daño, difundir la incredulidad, sembrar la discordia entre los creyentes y refugiar a quienes combaten a Allah y a su mensajero, desde hace tiempo juran que la construyeron para hacer un acto de beneficencia, pero Allah atestigua que mienten. Versículo 107. Esto les dio al profeta y a los musulmanes las pruebas tangibles de sus intenciones malvadas y de su determinación para sembrar la discordia y la división en el corazón de la comunidad musulmana. Sin embargo, los musulmanes, guiados por el profeta, dieron la espalda a la mezquita alternativa en obediencia al Corán. No ores, oh Muhammad, en ella nunca, y sabe que una mezquita erigida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse, y Allah ama a quienes se purifican. Versículo 108. La sura continúa confrontando implacablemente a los hipócritas para asegurar que la comunidad musulmana esté libre de su influencia y de la de todos los idólatras. Eventualmente los musulmanes estuvieron listos para emprender la inmensa e importante tarea de promulgar el Islam fuera de Arabia y el resto del mundo, pues como dice el Corán, te hemos enviado, oh Muhammad, como misericordia para todos los seres. Sura Al-Anbiya, versículo 107. Luego, la sura les deja muy en claro a los musulmanes que para llevar a cabo esta gran tarea deberán realizar sacrificios esenciales y sustanciales. Dice, en verdad Allah recompensará con el paraíso a los creyentes que ofrecen sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Allah hasta vencer o morir. Versículo 111. ¿Qué implica esta solemne transacción? ¿Por qué esta transacción incluye posesiones tan valiosas? Claramente, la recompensa es equivalente a los sacrificios realizados. La inmensidad de la tarea a realizar y la intensidad de la oposición con la que el Islam sería resistido y combatido justificaría el alto precio. Si la causa de Dios fuese sostenida y defendida, se deben realizar sustanciales preparaciones. Dios dice, oh creyentes, combatid a aquellos incrédulos que habitan alrededor vuestro y os combaten, y que comprueben vuestra severidad, y sabed que Allah está con los piadosos. Versículo 123. ¿Quiénes eran estos vecinos incrédulos a los que debían combatir los musulmanes? La idea global de la sura indica que se trataba de los bizantinos. Venían de la Constantinopla imperial, pasando rápidamente por Anatolia y Siria, asentándose en la orilla de la península arábiga. Eran los dueños y señores de su época. Sus objetivos eran usurpar, colonizar, explotar y dominar. No tenían respeto alguno por las creencias o las vidas de otras naciones, mientras que sus propias creencias eran falsas y distorsionadas.
El trato que se suscita abarca a los seguidores de Moisés, Jesús y Muhammad, y su rol es el de trabajar unidos por el progreso y la implementación del mensaje y la causa de Dios. La sura dice: en verdad, Allah recompensará con el paraíso a los creyentes que ofrecen sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Allah, hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán, y Allah es quien mejor cumple sus promesas. Alegraos, pues, por este sacrificio que hacéis por él, y sabed que así obtendréis el triunfo grandioso. Versículo 111. El contraste entre los primeros pasajes de la sura y los del final es muy notable. Comienza con un descargo de responsabilidad y con severas advertencias a los que no hayan cumplido con sus tratados y acuerdos con Dios y los musulmanes, pero termina con la certeza de que Dios ha enviado al profeta Muhammad, debido a su misericordia y cuidado por la humanidad, como una bendición para todos. Muhammad fue un profeta y un líder que trabajó por la paz, pero si ante una amenaza inevitable de guerra debía participar, no dudaba en hacerlo. Su objetivo era establecer la justicia, eliminar la opresión y aliviar el sufrimiento. La sura termina con las siguientes palabras serenas y reconfortantes. En verdad se os ha presentado un mensajero de entre vosotros que se apena por vuestras adversidades, se preocupa y desea que alcancéis el bien e ingreséis al paraíso. El compasivo y misericordioso con los creyentes, oh Muhammad, si rechazan los incrédulos el mensaje, diles: me es suficiente con Allah. No hay otra divinidad salvo Él, y a Él me encomiendo, y Él es el Señor del trono grandioso. Versículos 128 y 129. Muhammad participó de la guerra solo para erradicar la opresión y la injusticia. Una vez que los derechos y libertades primarios están garantizados y protegidos, la guerra pasa a ser un crimen abominable. Este es un hecho fundamentado en esta sura que analiza la paz y la guerra desde una perspectiva clara y adecuada, y de ningún modo puede ser considerado como una declaración de guerra.